que se define qué tipo de antígeno tienes y qué tipo de sangre vas a tener. Vamos a ver que los eritrocitos van a contener tipos de antígenos, endógenos y exógenos. Y estos tipos de endógenos y exógenos van a determinar qué tipo de sangre tienes, de acuerdo al sistema, ABO, ¿sí? Sistema ABO, el sistema de Rhesus, ¿de acuerdo? RH positivo, o RH negativo, ya lo vamos a ver y entender más adelante. ¿Y qué? El sistema de RH, el sistema de RH. Los antígenos endógenos significa de que el propio eritrocito por dentro, es decir, dentro de nuestra membrana plasmática, en su citosol, tiene los antígenos. Estos no tienen ningún problema. ¿Cuáles son los problemáticos? Son los exógenos. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver lo siguiente, mira. Al extraer sangre, como puedes observar, ¿no? Ahí vemos extrayendo sangre y esta de Piri, no sé qué está haciendo, pero igual se está sacando sangre, ¿ya? Entonces vemos que vamos a contenerlo en una pipeta, ¿sí? En una pipeta, en un tubo de ensayo, que esta de acá va a tener los eritrocitos, ¿sí? Y los antígenos son los que se encuentran en la periferia, sobre la membrana plasmática, ¿se entiende? Entonces, a estos gráficos de acá los coloqué, que bien feliz y contento una gota de sangre empieza a donar, o sea, son como ustedes. Pero lo que les dije a un grupo, ¿no? No sé por qué la gente empieza a donar tanto, no es para quitarles el entusiasmo de donar, ¿bien? Cuando ustedes donan, comercializan su propia sangre, ¿ya? Otras personas que no son ustedes, ¿entienden? Entonces, no sé por qué, porque cada vez cuando se pide una donación de algo, yo que tal vez soy donador o otra persona que no es donadora, yo le quiero dar a la otra persona, pero me cobran, ¿cuánto? 300 bolivianos, ¿no? La bolsa, 350, 400 bolivianos, la bolsa, pero en el banco de sangre. Y a pesar de eso que te cobran, ¿no? Que te cobra la sangre, tienes que devolverla todavía, o sea, te pagas y te devuelves con otra, ¿no? Y después están saliendo por campañas por afuera, banco de sangre, dona tu sangre, no sé qué, salva vidas, no sé qué. Y en laboratorios particulares, ¿cuánto cuestan? Más o menos unos $100, ¿no? 700 bolivianos. Sí, correcto. Y mucho peor si es una sangre especial, ¿no? Si es la O negativa, o si es AB positiva, AB negativa. Mucho peor, más caro, más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, ante esa situación hay que ponerse a pensar. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo se distingue entre tres siglas que son A, D y O. Por eso se dice sistema ABO, ¿ya? El cual, en este caso, vamos a ver, ¿no? Que el grupo, el G del grupo sanguíneo puede tener el antígeno A, ¿no? El glóbulo rojo. El glóbulo rojo puede tener el antígeno A, o en este caso puede tener el antígeno B, o en este caso los dos antígenos A o B, o también puede tener el antígeno O simplemente, o en este caso ninguno, ¿sí? Ninguno de estos. Entonces, desde esa diferenciación se puede clasificar. ¿Cómo? Para que lo entiendas. Mira, tenemos los grupos sanguíneos, ¿cierto? Tenemos los eritrocitos. Pues en la periferia, ¿no? Aquí podemos observar el antígeno A, ahí está incrustado. Bien. En otro eritrocito tenemos el antígeno B, ahí está incrustado, pero ya no tiene el antígeno A, no lo tiene, simplemente lo tiene el B. En otro eritrocito vemos que los tienen los dos, entonces se considera AB, ¿verdad? Pero vemos que otro eritrocito está limpio, no tiene nada, ¿no? Entonces a ese se consideraría O, ¿se entiende? O. Entonces, eritrocito tipo de sangre tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. ¿Entienden? Ahí vemos los cuatro tipos de sangre. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un anticuerpo, ¿sí? Que se va a tener una sigla de AC. En el plasma sanguíneo existirán los anticuerpos. El tipo de anticuerpo será en contra del antígeno ausente del sistema ABO. Espera, no te compliques, te voy a explicar. Bien. Resulta de que aquí tenemos, ¿no? Un eritrocito con antígeno A. Pero si te das cuenta, esta célula con su antígeno A se encuentra en la membrana, ¿sí? Y antígeno A
Pues, ¿cuál le falta? El antígeno B y el antígeno RH. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Vamos a dejarlo solamente en el B. En la célula está incrustado el antígeno A, pero en la sangre está el antígeno B. ¿Se entiende? La sangre está circulando, solito. Es por eso que lo vemos acá. Entonces, vemos, nuevamente te repito, en el eritrocito está el antígeno A, está prendido, pero en la sangre circulante se encuentra el antígeno B. Recuerda eso. Si tenemos antígeno B en el eritrocito, pues en la sangre tenemos inverso. Tenemos el antígeno A, correcto. Si tenemos antígeno AB en la sangre, ¿qué tendríamos? Los dos antígenos AB. ¿Será? No, ninguno tenemos ningún antígeno, porque los antígenos están adheridos en la membrana del eritrocito. Ahí está, sin antígeno. La sangre ya no tiene antígenos, ¿se entiende? Y si tenemos aquí un eritrocito que no tiene antígenos, en la sangre, ¿qué es lo que va a tener? Los dos, ¿cuáles? A y el B. Entonces, correcto, va a tener el A y el B, ¿se entiende? Entonces, diferente, ¿no? Bueno, entonces, ante esa situación vamos a ver el sistema RH. ¿Qué es el sistema RH? El sistema RH es un conjunto de antígenos llamados factores de Rhesus. ¿Bien? Estos también se determinan con la sigla D, ¿sí? Se llaman también antígenos D. Si en algún momento ustedes en la sangre, tal vez un laboratorio muestran, por ejemplo, O D positivo, ABD positivo, ABD negativo, significa que la letra D es factor Rhesus, o sea, RH. ¿Listo? Bien. Entonces, esta situación se va a clasificar en RH positivo, RH negativo. ¿Sí? A los que RH positivo significa a los que tienen el antígeno en la membrana plasmática, y los RH negativos significa que no tiene el RH en la membrana plasmática. Ahora vamos a ver, mira, otro ejemplo. Tenemos una sangre tipo A positivo. ¿Qué significa? RH positivo. ¿Qué? RH positivo. Entonces, si tiene, digamos, el antígeno A y tiene la letra más, entonces dice que es RH positivo. Los dos lo tienen incrustado en la membrana plasmática. ¿Y cuál es el antígeno que está en la sangre, circulando en la sangre? El antígeno B, ¿sí? Lo que no tenga el eritrocito lo tiene en la sangre, por si acaso. ¿Claro? Ahora, vamos a ver este otro, el tipo B+. ¿Qué tipo de sangre es? Tipo BRH positivo. Entonces, ¿qué antígeno tiene en la sangre? A ver, veamos. Correcto, muy bien. Vamos a ver este otro. Tenemos tipo AB-. ¿Qué tipo de antígeno tiene en la sangre? RH positivo. ¿Qué tipo de antígeno tiene en la sangre? No tiene antígenos. ¿Seguro? No, tiene antígenos AB positivo. ¿Pero cuál? ¿Seguro? AB positivo. No. Antígeno D. Tiene el antígeno D. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dije aquí hace un instante, las células si lo tiene, no lo tiene en la sangre, lo tiene incluso en la célula. Pero en este caso, si el factor Rhesus, o sea, el RH, te dice negativo, no lo tiene en la membrana del eritrocito. Pero entonces, ¿dónde lo tiene? Pues en la sangre. Es por eso que dice que el antígeno lo tendrá en la sangre. ¿Entiendes? Y si vemos esto, ¿cuál es? Tipo O negativo. ¿Qué antígenos tendrá en la sangre? No hay antígeno, es limpio. No hay antígeno, ninguno. AB. O sea, en la sangre va a estar circulando los antígenos o anticuerpos AB en la sangre. Ya, porque como lo ves, está limpio. ¿Sí? Pero dice negativo, ¿verdad? Dice negativo. Entonces, ¿cuántos antígenos tiene? Todos. La sangre, ¿cuántos antígenos tiene? AB. AB. A, B y D. Todos. ¿Seguros? A, B y D, ¿seguros? Tiene no tiene ninguno, ya que es sangre limpia. ¿Cómo es el Ya. No tiene el eritrocito, lo estás mirando, pero en la sangre sí tiene. Vamos a ver. Ahí. Entonces, tiene los tres, pues.
la sangre circulando en el plasma sanguíneo tiene los tres, que sería el A, el B y el D. Recuerden que el D es el RH, es lo mismo. ¿Y en el negativo? ¿Y qué significa RH? Factor resus. ¿Entienden? ¿Y en el negativo? ¿Qué negativo? Por eso te dice, el eritrocito O negativo está limpio. El eritrocito no tiene. Y si tuviera O positivo, ese sí tiene el factor resus incrustado en la membrana plasmática. ¿Entiendes, no? ¿Y cuál viene? A ver, con Chubes. Sí, por favor. Ya no importa. Esa fue la luz de Luciana, por favor. Carla, Sí, es importante que entiendan esa parte porque luego se va a preguntar en su examen. eran dos. A ver, tenemos un eritrocito, ya, ahí está, ya. Un eritrocito está circulando por la sangre, etcétera, todo bien. En su interior tiene hemoglobina, ya saben los valores normales, 5.5 millones, hipocrómico, etc. Todo eso ya lo hemos estudiado en el tema anterior. Pero ahora vamos a ver la tipificación celular, qué tipo de sangre es. Bueno, Digamos que está. en la membrana tenemos esto, ¿ya? En la membrana. Membrana es la periferia, eso ya es básico. Que no sepas es el colmo, ¿ya? El centro se llama citosol, ¿ya? Entonces, estos son los antígenos. Por ejemplo, esto va a ser A, solamente A, ¿ya? Va a tener antígenos A incrustados en su membrana, ¿se entiende? Entonces, en el vaso sanguíneo, en este caso será un vaso sanguíneo así, ¿ya? Hay un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo tenemos el plasma, ¿ya? O sea, la sangre. Cuando se habla de sangre significa que tiene un sinnúmero de elementos. Pero en este caso solo vamos a hablar de plasma y eritrocito. Entonces, en el plasma sanguíneo, ¿qué antígenos va a tener? B. Aquí va a estar circulante, mira, ahí está, ¿verdad? Entonces, va a tener antígeno B, antígeno B, antígeno B. Y si estamos hablando del factor resus, ¿dónde va a estar el antígeno? Aquí va, en la sangre, ya. Entonces aquí va a estar RH, ¿entiendes? ¿Listo? Cuando se extrae la sangre, no se mide el plasma, se mide el eritrocito. ¿Cómo lo llamarías a este eritrocito? ¿Cuál es su nombre? Entonces es, no puede. Entonces, ¿es tipo de, ¿qué tipo de sangre es? Tipo A. ¿A qué? ARH positivo. Ah, muy bien, RH negativo, correcto. Ese es el tipo de sangre, ¿sí? Tipo de sangre ARH negativo, ese es el tipo de sangre. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso, ¿de cuál? De ese de allá que generó polémica, ¿verdad? ¿Sí? Ya, bueno. Resulta de que el eritrocito. Tipo D. Doctor, Sí. una pregunta. Sí, sí. No entendí por qué negativo. ¿Ah? ¿Por qué negativo? ¿Por qué era negativo? No entendí esa parte. A ver, explico. Desde cero. Tenemos aquí el eritrocito, ¿ya? Cuando está limpio, no hay antígenos adheridos en su membrana. Esto se llama O negativo, o sea, ORH negativo. ¿Por qué? Porque el O significa que está limpio, no tiene antígenos. El RH también es otro antígeno, ¿ya? Y se dice negativo porque no se encontró en la periferia de la membrana, no se encontró el antígeno. Pero ¿qué pasa si colocamos aquí en la periferia, ¿no? RH? Ahí están los antígenos de RH. Entonces ella se llama ORH positivo, porque ahora sí se encontró los antígenos de en la membrana del eritrocito, ¿se entiende? Ahora sí tenemos O positivo. Si te das cuenta, eso es universal, ¿no? Bueno,
¿Qué tal si en este caso le colocamos otro antígeno acá? ¿No? Este va a ser A. Entonces, ¿qué nombre recibe? Ya no sería O, sino sería A. Entonces, ARH positivo. Ahí vemos. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos solamente el antígeno A? Negativo. Entonces ahí se llama ARH Negativo. negativo. ¿Por qué? Porque no se encontró el factor Rhesus en la periferia. Ahora sí está bien. Claro, es así. Sigo sin entender la O positiva. O sea, quieren la muerte. ¿Qué cuerpo Yo puedo ya ir a robar a o sea, si tiene A, B y D también, o solo A y D. Esa es mi duda. Eso es lo que yo no entiendo. Ya, listo, sigamos. Espera. Resulta de que aquí vamos a colocar un RH y vamos a colocar un antígeno.